Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Solamente vamos a terminar el ejercicio bien y ya dar unas notas más y concluimos con esta sesión. Bien, muchachos, entonces estábamos aquí, en este punto estábamos haciendo la conversión de esta densidad en gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Como no conocemos y no vemos aquí, no encontramos a la vista el factor de conversión entre metros cúbicos y centímetros cúbicos, pues podemos hacer este pequeño truco sabiendo que un metro equivale a 100 centímetros y si lo hacemos 3 veces podemos obtener metros cúbicos. Entonces eso fue lo que utilizamos para poder hacer esta conversión sin ningún problema, a pesar de que no teníamos el factor de conversión. Y eso es algo que podemos hacer de manera regular. Cuando no tenemos un factor de conversión directo, pues podemos buscar las alternativas con los que sí conocemos y hacer algo como esto que acabamos de hacer aquí. Entonces, muchachos, vamos a ver, finalmente, vamos a acabar este ejercicio nada más. Esto que estamos calculando es la densidad de este cuerpo de 5 gramos por centímetro cúbico. Vamos a resolverlo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente, como tenemos aquí muchos ceros, podemos ir reduciendo nuestra cantidad, eliminando un cero en la parte superior y en la inferior. Y con eso vamos a ver finalmente que nuestro resultado va a ser de 5,000 kilogramos por metro cúbico. Y esa es la forma en que hicimos la conversión de esta cantidad que estaba en unidades del sistema CGS, que son gramos por centímetro cúbico, unidades del sistema MKS o el sistema internacional, y lo expresamos en kilogramos por metro cúbico. Muchachos y muchachas, ¿alguna duda, pregunta o comentario con respecto a este ejercicio? No, profesor maestro. ¿No? ¿Sí se entiende cómo vamos a hacer nuestras conversiones? Sí, profe. Vamos a dejar una serie de ejercicios, muchachos, por ahí para la próxima sesión. Una serie de ejercicios de ecuaciones dimensionales y de estas de conversiones. Por favor, para que las realicen, las voy a publicar en Classroom. Y si tienen alguna duda en el transcurso, pues ya saben que está abierto en la comunicación por medio de Classroom. Simplemente me escriben un mensaje privado en la actividad y les voy guiando, les voy diciendo y les resuelvo su duda en el momento en que la tengan. Y nada más para terminar, muchachos, aquí tengo otras tablas esto se los voy a pasar, tengo otras tablas de conversión de unidades, en este caso son para masa, entre el sistema MKS, el inglés y el CGS. Aquí tengo alguna tabla de conversión de unidades de longitud, masa y volumen. Ustedes pueden encontrar en el internet muchas tablas con factores de conversión. Lo último que quiero que veamos, muchachos, ya para terminar el día de hoy, es que tenemos esto que se llaman los múltiplos y los submúltiplos. Seguramente ya los han usado y han oído hablar de ellos. De hecho, los hemos estado usando en este ratito que hemos visto la conversión de unidades. Y bueno, vamos a ver aquí esta imagen, muchachos, que está del lado izquierdo. Me dice, si yo tengo las unidades fundamentales, ¿se acuerdan? Por ejemplo, aquí me dan unidades de longitud, unidades de masa, unidades de volumen. Me dice cómo pasar a múltiplos y a submúltiplos. Por ejemplo, si yo tengo aquí como unidad principal el metro, y quiero utilizar submúltiplos, pues voy a pasar, si quiero pasar de metros a estos que son decímetros, tengo que multiplicar por 10. Si tengo que pasar de metros a centímetros, tengo que hacerlo 2 veces, por 10 y por 10 me va a dar por 100, entonces multiplico por 100 y obtengo centímetros. Si quiero pasar a milímetros, tengo que multiplicar por 10, por 10 y por 10.
es decir, por 1000, 10, por 10, 100, por 10, 1000, y entonces expreso la misma cantidad en milímetros. Al revés, si yo quiero expresar, pasar de metros a kilómetros, por ejemplo, tengo que dividir entre 10 por 10 por 10, entre 1000, que es lo que estamos haciendo en los factores de conversión. Es un poco, no es tan intuitiva esta tabla. Lo que sí nos interesa, muchachos, es recordar esto que tenemos aquí. Estos son los prefijos que vamos a utilizar para múltiplos y submúltiplos. Entonces, normalmente vamos a partir de esta parte central. De aquí hacia arriba, lo que tenemos son múltiplos que nos sirven para expresar cantidades muy grandes. Utilizando este múltiplo y la sigla que le corresponde, yo puedo expresar cantidades muy grandes sustituyendo la cantidad de ceros que tienen por un submúltiplo, por una abreviatura de este múltiplo. Y acá tengo submúltiplos para expresar cantidades muy pequeñas sin tener que escribir todas sus cifras, utilizando precisamente estos submúltiplos y estas abreviaturas. Por ejemplo, aquí, muchachos, yo tengo la cantidad física metros, por ejemplo. Esta es la cantidad física. Metros es una cantidad, la unidad de la longitud. La longitud la mido en metros. Pero eventualmente tengo que expresar una gran cantidad de metros. Por ejemplo, ya hemos estado usando el múltiplo que se llama kilo. Vemos que cuando usamos el múltiplo kilo, eso significa que es 10 a la 3, es decir, que es una cantidad de 1000 metros y el prefijo que vamos a utilizar es K. Entonces yo puedo expresar una misma cantidad, es muy grande, es muy grande, que la puedo expresar en metros, la puedo expresar como kilómetros, si utilizo este prefijo y esta abreviatura. Entonces, si yo tengo que escribir 1000 metros, en vez de escribir 1000 metros, puedo escribir simplemente un kilómetro. ¿Qué es lo que hago? Tengo una cantidad física, tengo 1000 metros. ¿Qué es lo que hago? Voy a sustituir estos 3 ceros, porque sé que estos 3 ceros los puedo representar con una letra K del prefijo kilo, y entonces puedo expresar estos 1000 metros como un kilómetro. Aquí es metros, un kilómetro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo, muchachos? Estoy sustituyendo la cantidad de ceros que tiene esta cantidad por un prefijo que se llama K y que me representa 1000, me representa la multiplicación por 1000, y entonces esa es la forma en que paso de una cantidad con muchas cifras a una cantidad con un prefijo y la unidad. 1000 kilómetros. A lo mejor vamos, han oído actualmente mucho esto de megas y de gigas cuando hablamos de sus celulares. Hablan de megas y de gigas Sí. de datos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo dice un megabyte. Cuando les venden un megabyte de datos, esos cuántos datos serán. ¿Qué significa que es un megabyte? Pues quiere decir que están utilizando un múltiplo, y entonces puedo sustituir para darme una idea de qué cantidad es esto. Puedo identificar esto en mis múltiplos. Aquí tengo mega. Quiere decir que esos son 10 a la 6, es decir, son 1.000.000 de bytes. Si yo quito esto, puedo expresar esto en bytes si lo pongo en su equivalente, que es 1 por 10 a la 6.
bytes. Lo que significa mega es 10 a la 6 bytes o simplemente 1.000.000 multiplicado por 1.000.000. Un megabyte entonces también es 1.000.000 de bytes. Y bueno, para esto nos sirven estos múltiplos. Simplemente es para para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas de manera similar a como lo hacemos con la notación científica, pero vamos a utilizar solamente para algunos casos específicos unas abreviaturas, unos prefijos ya determinados, las abreviaturas que le corresponden. Entonces, de aquí hacia abajo, si usamos múltiplos que nos permiten representar cantidades muy pequeñas, y de aquí hacia arriba utilizamos múltiplos que nos permiten representar cantidades muy grandes. Y estos son los que vamos a utilizar, muchachos. Vamos a recordar, generalmente hacia arriba en sus cursos de física 2 y física 3, vamos a utilizar mucho las cantidades muy pequeñas y vamos a hablar sobre todo de milis, de micros, de nanos y de picos, de cantidades muy pequeñitas que vamos a utilizar su significado, que es esta potencia de esta notación científica para resolver problemas. Y en este curso vamos a utilizar principalmente kilómetros, o kilolitros, pero existen todavía todos estos prefijos que significan cantidades mucho más grandes. Y bueno, tenemos que tener la noción de que existen y cómo los vamos a poder usar en el futuro. Nada más esto es que lo tengamos presente, lo vamos a estar utilizando y en su momento lo retomaremos si fuera necesario, muchachos. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Hasta aquí vamos a dejar esta sesión para no quitarles más tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. No, profesor. Bien, de esta segunda parte, después de que registramos las primeras participaciones, muchachos, necesito que me dejen en el chat de Zoom, déjenme ahí su nombre para registrar su participación, los que me estuvieron apoyando en esta segunda parte de la sesión. Déjenme su nombre y apellido, por favor, para registrar su participación en esta segunda parte. Y les comento, la próxima semana creo que vamos a programar la sesión que normalmente estamos dejando libre para dar las instrucciones de la práctica que ya vamos a hacer, la primera práctica. Entonces, por favor estén al pendiente, yo les voy a publicar la invitación, pero de una vez les aviso que vamos a publicar ese aviso para reunirnos y ver los detalles de cómo vamos a realizar la práctica. En esta primera ocasión voy a formar los equipos yo, los voy a integrar en un equipo y vamos a dar ahí las indicaciones para realizar su primera práctica de física 1. Y estén al pendiente con sus publicaciones, muchachos. Voy a publicar, les digo, los ejercicios, les voy a publicar esta sesión. Ya publiqué la sesión que tuvimos en la parte pasada. Voy a publicar también todo esto que hicimos como ejercicio, como un apunte, para que lo tengan y lo pasen a su cuaderno. Y pues nada, seguimos ahí en contacto con los ejercicios. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario adicional, algo que quieran agregar? Entonces, ¿en esta clase? Si nos toca el lunes vamos a tener clase, nos vamos a reunir en unos minutos para ver el detalle de la práctica, cómo nos vamos a realizar para la práctica. En el fin de semana les voy a publicar y posiblemente les llegue ya la invitación para su equipo y ya el lunes veremos el detalle de cómo vamos a realizar esa práctica. Muchachos, ¿alguna duda adicional, algún comentario? ¿No hay más, muchachos? ¿Muchachas? Profesor. Bien, entonces, ahí les encargo el jefe de grupo que me mande su contacto y estamos en contacto de todas maneras por Classroom. Cualquier duda, plantéenmela ahí, por favor. Y no olviden estar pendientes de sus publicaciones en Classroom. Gracias, muchachos, muchachas, que tengan excelente día, cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes, creo que nos toca la sesión. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Hasta luego. O sea, que tengan excelente día, cuídense. Hasta luego, profe.
Hasta luego, buenas tardes, buen día. Hasta luego, maestro. Hasta luego, buen día. Voy a finalizar, muchachos. Buen día para todos.